Hola a todos y a todas. Espero que hayan tenido un lindo fin de semana. Y bueno, el día de hoy les traigo la ayudantía número 2, correspondiente a la segunda entrega de su reportaje. Y bueno, una vez que revisé cada uno de sus trabajos, me pude dar cuenta de que hubieron ciertas cosas que estuvieron repitiendo en cada uno de ellos. Y por eso traté de juntar cada una de estas cosas en estos 7 ítems para que lo vayamos revisando poco a poco, de tal manera de que ya en esta entrega los tenga corregidos y que, bueno, les sea de ayuda también para la entrega final del reportaje. Ya son cosas súper sencillas, se ve que es harta materia, pero en realidad voy a tratar de ser súper concisa y precisa para decir las cosas de tal manera de que les quede súper claro. ¿Ok? Y bueno, vamos a comenzar por el titular. Bueno, vamos a recordar un poquito de cosas que fuimos viendo al comienzo del año, de que, bueno, los titulares siempre van en presente, eso es muy importante, que también esto ya es visto, que lo deben haber visto ya desde informativo hasta hoy, de que debe despertar el interés y resumir lo más importante de la noticia o del reportaje o de la entrevista que están realizando, y de que debe convencer de lo que se informa es importante. ¿Por qué yo tengo que leer este artículo? ¿Ok? Y bueno, esto también ya es bien sabido por muchos, de que el titular debe acaparar el máximo de información en el menor espacio, y que esto es muy importante, chiquillos y chiquillas, de que el titular debe ser autónomo. Es decir, que el titular, sin el resto del reportaje, debe entenderse. Es decir, yo tengo que leer ese titular y tener bien clarito de qué es lo que voy a leer, de qué me voy a informar. Tiene que estar muy, pero muy clarito. Y bueno, esto igual lo voy a explicar más adelante, pero el titular debe resumir la tesis, debe estar ahí. ¿Ok? Vamos, aquí vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Este artículo lo saqué de Zipper, obviamente, y vamos a analizarlo parte por parte primero, ¿ya? Aquí, bueno, en un comienzo tenemos la sección en este caso, y aquí viene lo importante, que también es un error que se repitió mucho en los trabajos, de que la sección o el frente no es lo mismo que el epígrafe. Normalmente algunas revistas o medios de comunicación siempre tienen o separan sus artículos por secciones o por áreas temáticas. ¿Ya? Por ejemplo, nacional, internacional, salud, género, etcétera. ¿Ya? Pero eso es como una manera de poder agrupar todo este tipo de trabajos, de artículos que tienen una misma temática. Pero no es el epígrafe. ¿Ya? En este caso, como dice aquí, el epígrafe ayuda a contextualizar al título y debe ser breve y directo, no debe ser más de una línea o 5 palabras, básicamente. Es muy, muy cortito y, como dice, ayuda a dar sentido al título para que se entienda mejor. Y esa es la funcionalidad del epígrafe. También puede ser, bueno, aquí, como lo podemos leer, ya, dice cronología de un asesinato explosivo, Panguipulli en llamas. Ya, para que se entienda un poco, antes de llegar a la bajada, este artículo habla sobre el asesinato del malabarista en Panguipulli. Sí, es un caso que obviamente ya recuerdan, ya que es muy reciente, fue en febrero o por ahí más o menos, bueno, por esa sección de tiempo. Y, y bueno, aquí en este caso fue cronología de un asesinato explosivo. Aquí se da cuenta de que en estas 1, 2, 3, 4, 5, en estas 5 palabras, ya nos dice mucho de que uno, se van a cronología, es decir, que se van a contar hechos paso a paso de cómo ocurrió este asesinato y de cómo esto repercutió en Panguipulli. Y bueno, lo explosivo en cómo la gente se lo tomó, cómo sintieron las personas este asesinato, lo cual conllevó a este hecho puntual que fue la quema de la municipalidad y los servicios públicos en Panguipulli. ¿Ok? Entonces, claro, como dice, da sentido, contextualiza el título, porque está como complemento. ¿Ya? Ahora, el título, como ya los vimos, que es el de aquí,
¿Qué es Panguipulli en llamas? Que si bien no es tan explícito como algunos otros pueden ser, como ya de carácter un poco más informativo, el epígrafe y la bajada ayudan a entenderlo. Entonces ahí se le otorga sentido. ¿Bien? Entonces aquí el título resume lo más importante de la noticia y aquí es claro de que todo este malestar social desencadenó en la, en la quema de una municipalidad, hecho que, si no mal recuerdo, es inédito en Chile. ¿Ok? Y bueno, a raíz del estallido social también, pues, pero una quema de esa forma y de manera tan inmediata a raíz de una injusticia, eso es como el eje central en cómo este hecho repercutió en las personas. Entonces ahí se resume un poco la tesis de aquí de los periodistas. ¿Ya? Ahora, vamos aquí a la bajada. Y a la bajada es muy importante porque aporta datos que son atractivos al título, al igual que el epígrafe lo complementan. Bueno, estos datos por lo general, además de ser de contexto, también se desarrollan más en profundidad a lo largo del texto. Por eso aquí la bajada es más bien breve y eso es como para acaparar la atención del lector. ¿Ok? Y vea, por ejemplo, aquí ya analizando este ejemplo, podemos ver de que aquí se da contexto a la noticia, se explica qué pasó. Y aquí se explicita también la tesis de los periodistas, que dice, nunca en la historia de Panguipulli había pasado algo así, haciendo referencia a la quema de la municipalidad, que también da sentido al, al título. Y va encima aquí también tenemos otro recurso, que es la fotografía, también va en complemento para que se entienda todo lo que los periodistas quieren comunicar. ¿Ok? La noche del viernes 5 de febrero, los vecinos de la ciudad sureña vieron arder los edificios de la municipalidad, del juzgado local, del registro civil y de varios otros servicios públicos y privados. 5 horas antes, un sargento de carabineros habría acribillado en una esquina del centro de la ciudad al malabarista Francisco Martínez, a vista y paciencia de todos. ¿Ok? Entonces da cuenta que la bajada pone en situación al lector. Entonces, después de que el lector ve el epígrafe, el título y la bajada, está claro de qué se va a tratar, está claro de qué va a hablar, de qué se va a hacer una cronología, de qué fue lo que pasó, de qué va a haber testimonios, de que se va a ver la versión de los asistentes, la versión de la gente que conocía al malabarista y la versión obviamente de carabineros también. Entonces ya tú puedes ir imaginando sobre qué tipo de información te vas a encontrar. ¿Ok? He ahí la importancia de un buen título, el arte de titular lo llamo yo. Y aquí, a ver, un pequeño tip para titular. A mí en lo general me cuesta mucho titular, pero tengo un par de truquitos. Eh, ya, por ejemplo, yo cuando debo hacer un trabajo o un reportaje y lo debo titular, lo que hago es pensar, ya, mi tema trata de esto, cuáles son las palabras claves o las palabras que sí o sí deben ir en mi titular. ¿Ya? Por ejemplo, si yo hablo sobre violencia obstétrica, ¿qué es lo que no debe, cuáles son las palabras infaltables en ese titular? Podría ser, obviamente, violencia, obstétricas o algo relacionado a la maternidad o algo relacionado al género femenino. ¿Qué más puede ser? Desigualdad también, etcétera. Lo ideal es que vayan, una vez que tengan claro lo que vayan a hacer, eh, eso, buscar las palabras claves que sí o sí pueden ir. Y una vez que lo tengan claro, lo pueden dejar un titular bien explícito o pueden jugar un poco con la creatividad, así como lo hicieron aquí estos periodistas, que pusieron algo bien simple o, o en algunos casos de los que hacen periodismo cultural también suelen hacer como titulares más creativos, pero que agarran contexto con estas dos herramientas. ¿Ok? Eso es como el tip que le puedo dar. Espero que les sirva en algo. Ya. Una vez terminado el titular, pasamos al otro arte, el párrafo lead. Bueno, el párrafo lead, bueno, al igual que también lo hayan visto en informativo, es más bien breve,
Y también es de contextualización. Como aquí dice la primera figurita, dice que contextualiza el tema principal y posee un carácter introductorio. En informativo suele ser las 5 preguntas: ¿qué, cómo, quién, cuándo, por qué? ¿Ya? No es que en el interpretativo no estén, solamente de que de repente no están todas estas preguntas desarrolladas inmediatamente en el lead, sino que, como les comentaba, estos ítems van en un contexto y hay muchas formas de hacer un lead también en periodismo interpretativo. Pero ya vamos a llegar a los ejemplos, ¿ya? Lo importante es que aquí tengan claro de que, uno, contexto del tema y introducción, introducción, perdón, introducción. Lo otro importante es que, ya, si el titular daba visiones de lo que podría ser tu tesis, ya aquí en el lead tiene que quedar ya claro y concreto. ¿Cuál es tu tesis? ¿De qué voy a hablar? La selección y planteamiento tiene que estar en el lead o en los primeros párrafos del texto. No puede aparecer a la mitad del reportaje. Bueno, hay excepciones, obviamente, pero para efectos de este trabajo no puede aparecer tan al final. Tiene que estar en un comienzo, bien clarito, ¿ya? Y obviamente también el lead debe ser atractivo, que debe ser fácil de leer. Por eso les explicaba de que el lead no suele ser tan extenso por lo mismo, ¿ya? Ok, aquí vamos con algunos ejemplos de lead. Ya, los lead, eh, bueno, como les dije, ponen en situación también al lector. Muchas veces comienzan siendo, por ejemplo, definición de una problemática, por ejemplo, no sé, eh, la desigualdad de género se define como, etcétera, etcétera, etcétera. No sé, por la condición del espectro autista se define, según la OMS, como, bla, 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 bla. De acuerdo a los antecedentes brindados por tal institución, esta problemática se define, tiene tales características. Eso por un lado. Puede ser definir una problemática, definir un fenómeno, ¿ya? De acuerdo a fuentes, ¿ya? Otras veces puede ser diálogo, otras veces puede ser construcción de escenas, otras veces, como me dije, puede ser más bien literario, ahí da para la creatividad, pero siempre que tenga un sentido y que siempre, volviendo a la palabra, no quiero ser majadera, pero siempre volviendo al contexto, a esa introducción, porque del lead igual depende mucho de lo que yo vaya a comprender en los párrafos posteriores, ¿ya? Así que, bueno, siguiendo el ejemplo del caso del malabarista, vamos a leer el lead de este reportaje, que es más bien de que este es de contexto, de comprender qué es lo que sucedió aquel día en Panguipulli. Vamos a leer. Dice: Francisco Martínez Romero tenía 27 años y era un malabarista y un viajero. Nació en Santiago en agosto de 1993. Su registro electoral figura en la comuna de Arica y su muerte quedó estampada en los registros oficiales a más de 2.800 kilómetros de esa ciudad, en la sureña localidad de Panguipulli. Allí residía hace años y los vecinos lo conocían porque siempre estaba por las calles del centro haciendo malabares en los semáforos y por lo general acompañado de 2 perros. Como bien, esto es plenamente contexto, se explica quién es el malabarista, le dan nombre, porque si no mal recuerdo en los noticieros cuando recién salió esta noticia era señalado como un malabarista, aquí se le da un nombre, se le da una edad, de dónde venía, dónde falleció, si los vecinos lo conocían o no, si tenía mascotas o no. Entonces aquí se da un contexto de lo muy breve de lo que pasó. Y es atractivo, si nos ven, está en 1, 2, 3, 4, en 6 líneas. Se resume todo lo que pasó. Entonces ya el lector va a decir, ah, ya sí, recuerdo lo que sucedió, entiendo de qué se va a hablar, ya ahora después viene la información complementaria, la profundidad de los hechos. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo. Ya, este es construcción de escena y también una construcción de escena que también da esta contextualización. Vamos a leer. Dice: en agosto del 2020, en medio de la cuarentena que afectaba a Osorno, una mujer de 26 años rompió las normas sanitarias y decidió salir a la calle para denunciar el maltrato que estaba sufriendo en su hogar. Carabineros la detuvo y le cursó una infracción, a pesar de que les dijo que iba en camino a denunciar a su pareja que la había golpeado. Al día siguiente, el juzgado de garantía de Osorno declaró ilegal su arresto.
tras comprobarse que tenía evidencia de lesiones. En la misma audiencia, la joven interpuso la denuncia contra su pareja. Bien, aquí se da una reconstrucción de escena en donde a partir de esta lectura uno puede imaginarse de que, claro, una mujer bueno, de casi nuestra edad prácticamente, bueno, es mayor que yo, pero calculando de nuestra edad, salió a mediados de la noche a denunciar en pleno toque de queda, en un contexto de pandemia, a denunciar una situación de violencia intrafamiliar. Se da cuenta de que tiene lesiones, entonces uno puede imaginarse que va golpeada y aún así dan cuenta de un acto negligente de carabineros al no percatarse que esta mujer venía herida y que buscaba ayuda, ¿no? Entonces aquí hay construcción de escena y también contexto de qué fue lo que sucedió, de la problemática, ¿ya? Y bueno, dentro del texto esto es como uno de los otros casos que también se muestran en el reportaje, ¿ya? Entonces como la demostración de uno de los muchos casos que puede pasar, ¿ya? A ver, vamos a ver este otro lead, que ya es un poco, em, no está tan cargado de información. No es tan literario, pero sí tiene algo narrativo, algo con los que aún, si hay algunos que no sueltan la pluma, por así decirlo, o atreverse a escribir tan literario, un ejemplo así les puede servir, que dice así: llega el mes de junio, el frío del invierno y un fin de semana con un día extra para estar al tanto de las propuestas culturales con perspectiva de género que se encuentran disponibles en las plataformas digitales por estos días. Suchi Venus, el primer larga duración de la artista chilena KF y el reestreno de la serie de monólogos Soledad Escobar en las plataformas de Matucana 100 son las novedades que tenemos para ti. Ah, ¿ven? Entonces este ya es un tipo de lead distinto, que comienza con también una descripción de escenas, en donde también aparece la voz de la escritora en este caso, y es una otra forma de poder hacer también un lead, ¿ya? Ahora, cambiando de tema, vamos a la redacción de los párrafos, que aquí también es otro tema muy importante. Ya, recomendación para es hacer párrafos, un párrafo normal, precedente al lead. Es relevante tener una organización previa a la escritura, ¿ya? Porque si vamos escribiendo y a medida que vamos transcribiendo o que se nos van ocurriendo ideas, se nos puede desordenar un poco el reportaje y no puede quedar bien claro nuestro objetivo y el tema del cual estamos hablando, ¿ya? Entonces es muy relevante de que primero, esto también como consejo, de que una vez que entrevisten, anoten su transcripción de los que van a utilizar, tengan una idea de, por ejemplo, aplicando lo más básico, inicio, desarrollo, final. ¿Con qué voy a iniciar? ¿Con qué temas voy a ir desarrollando de todos los que me entregó que me entregaron mis fuentes? ¿Cuáles voy a seleccionar? ¿Con cuál voy a empezar? ¿Con cuál voy a seguir? ¿Y con cuál voy a terminar? Eso previo antes a escribir cualquier línea, cualquier párrafo. ¿Ok? Ahora, volvemos a encontrarnos con estos dos conceptos, la coherencia y la cohesión. Aquí otra vez molestándonos un poco estas palabras. Y bueno, de nuevo, la coherencia tiene que ver con el sentido del texto. Para hacérsela corta, la coherencia es prácticamente, ¿entendí lo que dijo el texto? ¿Lo comprendí? ¿Se entiende? Mientras que la cohesión son aquellas estructuras o elementos que nos ayudan a organizar el texto. Es decir, el buen uso de las comas, de los puntos, la buena estructuración de las oraciones, la sintaxis, etc. ¿Ya? Ambas muy relevantes para la redacción de los párrafos. ¿Ya? Así que bueno, ya vamos a ahondar un poco más en eso, no se preocupen. ¿Ya? Después de que tenemos organizado eh, nuestro inicio, desarrollo y final, anotado por lo general en alguna pautita, ojalá. Vamos a comenzar con la redacción de los párrafos, después de nuestro libro, ¿ya? Y bueno, lo esencial para escribir un párrafo es la claridad en la expresión de las ideas, ¿ya? Y una correcta extensión, ¿ya? Es por eso que es importante esta organización previa de la información, porque aquí comenzamos a delimitar y aquí empieza lo relevante de tener una muy buena selección y planteamiento.
de que la delimitación nos va a ayudar mucho a la organización. Vamos a dejar todos los temas y así todos los temas que no son atingentes a nuestro reportaje y así evitamos irnos por las ramas, hacer tantos rodeos con lo que queremos decir, ¿ya? Así que primero es tener claro lo que voy a hablar y de lo que no voy a hablar también, es muy importante, ¿ya? Tener claro lo que yo quiero decir, ¿ya? Ahora, la extensión de los párrafos es un tema en sus reportajes y está como más de la mitad de los reportajes tuvieron esta problemática, así que ojo, de que un párrafo, la correcta extensión de un párrafo por lo menos son entre 6 a 8 líneas, ¿ya? Claro, pueden pasarse de las 8 líneas siempre y cuando aún no hayan terminado de concluir su idea, ¿ya? Eh, y bueno, ya vamos a ir a eso, pero por ejemplo, cada vez que escribimos una línea es una idea. Cada línea es una idea y cada párrafo es una idea general. Es como, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las micro y macroestructuras de un texto? Ya, el párrafo, digo, la línea vendría siendo como una microestructura del párrafo, que vendría siendo esta estructura, ¿ok? Entonces, bueno, en el párrafo siempre es tener una buena expresión de la idea y que las líneas tampoco sean tan largas. Por lo general, una línea son como unas 23 palabras más o menos, aproximadamente, para que no quede tan extensa también, antes de usar o una coma o un punto, que también llevamos a eso. Y bueno, como les dije, em, aquí les dejo esta referencia para lo siguiente, para este consejo que les dejo por acá, de que, y guárdenlo bien, de que dice de que todo párrafo debe tener la cantidad justa de información. Aquí también la importancia de la concisión, de la capacidad de reducción de información, de seleccionar lo necesario, ¿ya? La capacidad de sistematización, que también es muy valorable también, ¿ya? Entonces, se aconseja cambiar de párrafo cada vez que acabe un proceso lógico, es decir, que acabe una idea, en términos simples. O cuando, esta también es otra muy importante, cuando ya la extensión de que el párrafo o la línea o la frase está tan larga que ya produzca un cansancio visual al lector. O sea, es mucho texto, mucho texto. O sea, cuando su párrafo ya va como por las 12 líneas, díganse a sí mismo, mucho texto, hay que cambiarlo. Yo pienso en eso, yo realmente leería ese párrafo de 20 líneas, ¿es necesario? Hay que pensarlo, ¿ya? Pero como les dije, obviamente todo depende si es que mi idea o lo que yo quiero decir está bien desarrollado, ¿ya? Y aquí viene lo interesante, chiquillos, lo importante. Muchos de ustedes no tenían tan mala redacción o no tenía mala redacción o estaba muy bien hecha su selección y planteamiento, su trabajo estaba excelente, pero la ortografía, ahí se descuenta mucho por ortografía y se los he dicho muchas veces, pero sí, se descuenta mucho, o sea, algunos trabajos redujeron mucho sus notas por este ítem, ¿ya? Eh, y bueno, lo cual es importante por el simple hecho de que estamos en una facultad en un instituto de comunicación, ¿no? Es como lógico que debiéramos tener un buen dominio de la ortografía, ¿ya? Pero bueno, aquí les dejo unas reglas básicas, unos tips bien básicos, bien claritos para en este caso, ¿ya? Primero, el uso de la coma. ¿Cuándo usar coma? Y aquí lo importante, este ítem de la ortografía va muy relacionado con el tema de la redacción, ¿ya? Porque aquí, como dice, la coma, en el caso de los incisos, eh, tiene como finalidad introducir incisos en una oración. Es decir, incisos es sinónimo de explicaciones, comentarios, aclaraciones, de cualquier cosa de lo que estén diciendo, ¿ya? Igual la coma, se me había olvidado escribirla aquí en el PPT, de que la coma igual es una pausa breve dentro de la lectura, ¿ya? Por eso
Es por eso que cuando no introducen comas en sus oraciones, que quedan gigantes, que quedan oraciones de 3 líneas, he visto, uno se cansa de leerlo y no lo logra entender porque no existe esa pausa, esa breve pausa que le da sentido a la oración. ¿Ya? Por eso la importancia. Ahora, con los incisos, con esta aclaración, con este agregado de información, aquí le tengo un ejemplo. Fernando Silva, vecino de la comuna y empleado de una botillería del centro de la ciudad, regresa de una tarde en la playa en la esquina de las calles Echegaray con Ramón Freire, ve a Francisco Martínez dirigiendo el tránsito. Aquí vemos el uso de la coma. Francisco Silva, coma, y aquí está la aclaración. Vecino de la comuna y empleado de una botillería del centro de la ciudad. Aquí se añade información adicional y esa información adicional siempre va entre comas porque nos dice quién es Fernando Silva. ¿Por qué es importante aquí su testimonio? Su testimonio es importante porque es vecino de la comuna y fue testigo de lo que pasó. ¿Ya? Entonces, toda esta información adicional, una aclaración, lo que sea, va entre medio de comas. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, Juan, entre comillas, hermano de Javiera, dijo que, ya, toda esa información adicional, entre comas, ¿ya? Eso se llama incisos. Para enumeración, ok, esta es la más conocida, que, bueno, las comas sirven para separar los elementos de una enumeración, siempre y cuando dichos elementos sean complejos. Ay, denme un minutito. Ya, ok, disculpen, tuve que parar un poquito el video por problemas técnicos. Ya. Ok, como les comentaba, la enumeración es lo más básico que conocemos de las comas, que es para separar los elementos de una enumeración. Ojo, que esto siempre y cuando dichas cosas que estamos enumerando no sean tan complejas. En ese caso vamos a tener que separarlas por puntos y comas. Por ejemplo, cuando son conceptos o tecnicismos súper largos, por lo general ahí se ocupa el punto y coma, cuando ya no son como estos monosílabos que uno enumera. ¿Ya? Aquí vemos un ejemplo también, que dice crisis hipertensivas, deshidratación, hipotermia, enfermedades respiratorias y ataques de pánico son las patologías que más se repiten entre quienes cruzan la frontera caminando por el desierto. ¿Ok? ¿Ven? Entonces aquí vemos la enumeración de cosas bien específicas. ¿Ya? Si estas unidades fueran gigantes, un poco unos conceptos más largos, más complejos, más técnicos, ahí iría mejor un punto y coma. ¿Okay? Y el siguiente, que son los vocativos. Aquí se utilizan las comas para hilar sustantivos que en una oración sirven para llamar la atención del interlocutor. Aquí, aquí ya, el vocativo. Dice, la gente le decía, dale Franco, tú podís. Aquí va antes del sujeto y se pone aquí, lo que continúa. ¿Okay? Eh, Igual aquí en el caso de los vocativos, igual es como les va a servir más en el caso de las, ¿cómo se llama? De las citas de sus fuentes, por ejemplo, cuando se utilizan estas expresiones orales, como por ejemplo el ay, o el o, el wow, ¿cachai? Ojalá, todas esas expresiones que se utilizan más bien oralmente se utilizan aquí en el vocativo, por ejemplo, el vos podí. Por ejemplo, si yo dijera ay, me corté, vendría siendo como ay, coma, me corté. O, no sé, bu, coma, que fome. ¿Ya? Así es el vocativo. Aquí, como les dije, le va a servir más para sus citas, porque, bueno, igual lo voy a mencionar más adelante de que, y lo, lo he repetido muchas veces creo, de que las personas no hablan pensando que las van a leer. Entonces, de repente es necesario ajustar todo lo que está pensado para la oralidad a la escritura. Entonces, aquí entran los vocativos. Aquí esto le va a ser súper útil en, la, en su fuente. ¿Ya? Téngalo presente. A ver si puedo cambiar. Ahí sí. Ya. Las interjecciones.
Es un poco similar a lo anterior en realidad. Dice, las interjecciones se separan del resto de los elementos de la oración por una coma. Bueno, aquí en el caso de las interjecciones son todas aquellas como unidades o más, no unidades, sino expresiones que no son parte como de la información precisamente. Es similar al anterior, por ejemplo. Aquí está el ejemplo que dice, va, coma, no me importa. Es similar al anterior. ¿Ya? Ok, ya, aquí en el caso de las elipsis de verbos o complementarios, ya, aquí en el caso de que para no repetir, más bien dicho, un verbo o un complemento, se puede omitir a través de una coma. Esto es muy útil para no repetir tanto el mismo verbo o el mismo complemento, que eso también es algo que pasa dentro de los textos, que suelen repetir mucho algunas palabras, como por ejemplo ser o hizo. Él hizo, y lo ponen en la siguiente frase. Entonces, para no repetir tanto, se cambia por una coma. Acá hay un ejemplo que dice, María es morena, punto y coma, Raquel rubia. Entonces aquí, ¿qué reemplaza el es? ¿Ya? Entonces ahí no lo tiene que repetir varias veces. Por ejemplo, es morena o es alta, es rubia, no sé, es chilena, es bilingüe. Entonces así no se repite tanto el es y se comienza a enumerar solo con la coma. ¿Ya? Esto es muy útil, como les dije, para no repetir palabras, para no repetir verbos ni complementos. ¿Ya? Y también el párrafo les va a quedar un poco más cortito, ¿ok? También, y más ordenado. Ya. Y bueno, aquí en los enlaces y los adverbios, aquí es interesante porque aquí también entran los conectores, ¿ya? De que, bueno, estos enlaces, conectores y los adverbios deben ir seguidos de una coma, ¿ya? Y aquí están los ejemplos, es decir, a saber, pues bien, ahora bien, en primer lugar, por un otro lado, etcétera, los conectores, ¿ya? Y por ejemplo, siempre deben ir seguidos, algunos deben ir seguidos siempre por una coma, siempre tiene que haber una. Por ejemplo, cuando iniciamos un párrafo que diga, en primer lugar, coma, bla, 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 por ejemplo. O ya decimos tal frase, es decir, entre comillas, entre dos comas, perdón, y seguimos haciendo esta aclaración, ¿ya? Conectores siempre con coma, ¿ok? Muy importante, nunca olvidar. Y ya, esta es la distinción de los sentidos. Este también es el más conocido y a veces es el más problemático. Y aquí se da cuenta la importancia de las comas porque si no las pones cambia el sentido de lo que estás diciendo. ¿Ya? Ojo también con eso en sus trabajos que también se vio mucho de esto, mucho de la distinción de los verbos y de los conectores también que dice, este es el ejemplo más que lo he visto muchas veces en internet, que dice, vamos a comer, coma, niños, o vamos a comer niños, ¿ok? Aquí el sentido cambia si es que hay o no una coma, ¿ya? Este es un ejemplo súper absurdo, que es muy fácil de entender, pero en la práctica sí, se nota mucho, ¿ya? Así que tengan ojo, ¿ok? De que las comas también tienen mucho que ver con el otorgar un sentido a algo. Ahora, dejando las comas un poco de lado, vamos a ver cómo o cuándo usar un punto seguido. Esto ya lo hemos visto mucho en el colegio, pero nunca está de más recordarlo y ocuparlo, ¿ya? Para también, por lo mismo, para una buena redacción de párrafos, ¿ya? Porque, como les dije, eviten de que sus oraciones, de que sus frases sean demasiado largas, como les dije, aproximadamente en promedio 23 palabras. Obviamente, como les dije, pueden pasarse un poquito, pero que no sean frases tan excesivamente largas, ¿ok? Y para eso está el punto seguido, ¿ya? Que separa estas dos ideas dentro de esta misma estructura que es el párrafo. Y aquí vemos un ejemplo. Los migrantes cruzan por pasos no habilitados desde la ciudad boliviana de Pisiga, en los 184 kilómetros de frontera que comprende este territorio aymara. Atraviesan caminos y zonas aledañas al complejo fronterizo de Colchane, como Centro Prieto al sur y el sector de Pampatoldo al norte. Embarazadas, niños y adultos mayores deben caminar horas bajo el inclemente sol altiplánico, sorteando los controles militares que, aquí hay una aclaración, desde el colapso migratorio se ha intensificado. Bien, aquí aplicando lo que aprendimos, una aclaración.
entre medio de dos comas. Enumeración, embarazadas, niños y adultos mayores. ¿Ven? Y aquí, como le dije, no necesariamente están hablando de cosas distintas, pero aquí ven que hay una idea que termina aquí. Por ejemplo, muestra cómo es que el trayecto que hacen los migrantes cuando cruzan por estos pasos no habilitados. Entonces, explican desde dónde inicia, cuántos kilómetros recorren y cuál es el territorio que comprende la frontera y con quién está, en qué sector está prácticamente. ¿Ok? Entonces aquí hay una idea, una microidea que tiene un final. Luego, dentro de la misma línea, dentro del mismo contexto, la misma temática, se sigue con la siguiente. Se sigue con la siguiente, se prosigue con la siguiente, que dice de que atraviesan caminos y zonas aledañas al complejo fronterizo de Colchane, bla, bla. De aquí viene más caracterización sobre el mismo tema. Aquí viene también un concepto que hemos visto al comienzo de año, que es la progresión de la información. Es decir, con las mismas vivencias, con las mismas problemáticas que sufren los migrantes a entrar por estos pasos fronterizos, se va agregando información, empezando por los lugares geográficos, por los lugares que tienen que atravesar para llegar, quiénes son los migrantes que cruzan en términos de rango etario, cuánto deben caminar, cuáles son los obstáculos que tienen los controles militares y si es una problemática que está, bueno, como dice aquí, desde el colapso y que también se ha intensificado. Entonces, como ven, la información comienza en un punto, se va agregando información y se cierra la idea dentro de este párrafo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo usar el punto aparte? Ya bueno, esto también es un poco obvio, pero los puntos aparte separan dos párrafos distintos que desarrollan contenidos o ideas diferentes dentro de una misma, esto es importante, dentro de la misma línea de razonamiento o de la unidad de texto. ¿Ya? Ok, aquí tengo un ejemplo. Dice, frente a las masivas manifestaciones y tomas feministas del 2018, el presidente Sebastián Piñera amplió la agenda mujer que llevaba la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. En dicha agenda se exigió a la Administración Central del Estado la elaboración de protocolos de abuso y acoso sexual que se hicieron en todos los organismos públicos. Y ya, cerrada una idea. Ahora, esto es como el inicio de este fenómeno, de esta problemática, y en el siguiente párrafo, dentro de la misma linealidad de racionamiento, se le agrega una información adicional, que es esta. El servicio civil, sí, el servicio civil quedó como encargado de sistematizar el número de denuncias recibidas anualmente. ¿Ok? Y bueno, bla, 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 y bueno, los datos, etcétera. ¿Ya? Entonces aquí dice que a raíz de lo sucedido en el 2018, el presidente tomó la iniciativa de ampliar o generar esta agenda que la lleva a cabo la exministra de la Mujer, Isabel Pla. ¿Ya? Entonces después se explica en el siguiente párrafo dentro de la misma temática qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó con esta agenda mujer? Eh, ¿Cuál es la función que iba a cumplir? ¿Cuántas denuncias recibió? ¿Cuánto equivale en porcentaje? Si tenía, que si estaba directamente administrado desde el gobierno central, etcétera. ¿Bien? Entonces, de nuevo, progresión. Progresión desde las microunidades, que son las oraciones, y progresión hasta los otros párrafos. ¿Ya? Sé que esto es un poco latero, pero, pero de esta, es uno, bueno, es el camino para que un reportaje o un texto sea entendible, ¿no? Y que también sea fácil a la lectura y comprensible además. ¿Ok? Ya, está aquí un pequeño bonus, cuando usar dos puntos. Ya, aquí dice ya, eh, los dos puntos detienen el discurso para llamar la atención de la información que sigue. Y esto sí es importante, esto es importante, que después de que se utilizan dos puntos, por lo general, muy rara vez, se escribe con mayúsculas, siempre con minúsculas, después de regla, después de dos puntos, minúscula.
Ya, a ver, aquí tenemos también un ejemplo que, bueno, para no leerlo tanto, voy a ver, ya. Ah, no, mentira, voy a tener que leer desde el comienzo para que tenga sentido. Ya. Desde el 2004, coma, cuando se hace perdón, una referencia temporal, por ejemplo, desde el 2004, em, bueno, a ver, no se me ocurre uno ahora, a ver, que puede ser en pleno siglo XIX. Cada vez que hay como estas marcas temporales, cada vez que se le sitúa al lector en una delimitación temporal, va esta coma, ¿ya? Leo. Jorge Errázuriz es el único dueño de la Agrícola Bellavista. No sé si ahí lo escribió bien el periodista, pero bueno. Dijo a CIPER que no recordaba la muerte por intoxicación del tractorista del fondo Wilson Rojas, siendo que su agonía fue larga. Empezó a atenderse de la enfermedad en 2003 y falleció en 2006. Aquí, claro, aquí se busca llamar la atención del lector ante esta situación, ante esta denuncia, de que aquí el dueño de la agrícola dice que no recordaba o que desconocía esta muerte por intoxicación, y aquí se llama la atención del lector diciendo de que él, de que el, de que el dueño de esta agrícola, que desde el 2004, él un año antes ya venía a atenderse de la enfermedad por intoxicación. Que este caso es para ponerlo en el contexto, fue una intoxicación por pesticidas, por químicos utilizados en las faenas agrícolas. Entonces, típico, haciéndose en palabras así súper coloquiales, el dueño haciéndose un poco el loco, y aquí el periodista destaca el hecho de que él llevaba esta afección desde muchos años y que falleció en un periodo de tiempo súper corto, además, miren las fechas, de que comenzó a atenderse y 3 años después ya había fallecido. Entonces, este dato es relevante para la denuncia. Entonces, se enfatizó a través de estos dos puntos. Ya, aquí, bueno, para no ser tan larga esta ayudantía, les dejo una pequeña guía de la acentuación, por favor. ¿Ya? Aquí, bueno, está súper simple, conviene con ejemplos, así que, bueno, el PPT se los voy a pasar, así que échenle una revisadita. ¿Ya? Aquí también, cuando va con tilde, por ejemplo, este está muy común, de que cuando él, como artículo, va sin tilde, pero cuando es un pronombre personal, tilde. ¿Ya? Bueno, ahí vamos, cuando es pregunta, cuando es exclamación de interrogación, por ejemplo, cuando es pronombre relativo, ¿ya? Igual, échenle una miradita, ¿ya? Ya, ahora, aquí les tengo un tip, un pequeño regalo. Ya, chiquillas, en plena era digital es un poco ya el colmo, que tengamos falta de ortografía. O sea, entiendo de que de repente escribir trabajos tan extensos y uno pasar caleta de rato frente al PC, claro, uno siempre se le pueden pasar este tipo de cosas y es normal, es muy normal que pase. Así que, pero hay varias herramientas para poder sobrellevarlas y corregirlas también, po. Bueno, aquí les dejo dos correctores de ortografía. Entonces, bueno, ustedes ponen su texto y les va a decir, usted tiene falta de ortografía en este caso, bla, bla, bla. Ojo, que es solo de ortografía, pero no de sintaxis, no de redacción. Pueden tener todos los tildes bien, pero si está mal escrito o si las frases no tienen sentido, estos no se los van a arreglar, ¿ya? Entonces, ojo, no descansen en la existencia de estas herramientas. Como les dije, esto es solo como para ortografía, si se les va una B larga con una B corta, ya aquí lo va a detectar, pero la sintaxis no. Si está mal escrito, si no se entiende, si no tiene sentido, eh, no va a servirles de nada estas herramientas. Ya, ahora, siempre es bueno de repente, aunque la RAE, amados por algunos, odiados por otros, pero siempre es bueno echarle una miradita si es que hay alguna duda, ¿ya? Lo mismo aquí, se me olvidó agregarlo, pero también quienes escriban con lenguaje inclusivo, hay colectivos que se dedican también a enseñar cómo escribir en lenguaje inclusivo, eh, hay disidencias, círculos de mujeres, etcétera, que
que hacen a veces talleres de escritura en lenguaje inclusivo para quienes lo utilizan, ¿ya? Siempre es bueno también consultarles, pedirle tips, cómo se puede redactar mejor. Lo mismo para quienes escriben temáticas vinculadas con los pueblos originarios, ya sea mapuche, los rapanui, los aymara, etcétera, ¿ya? Siempre es bueno consultar a personas que dominen la lengua y que les vayan corrigiendo también, ya que es muy importante, ya sobre todo por un tema de respeto y responsabilidad con tu trabajo periodístico, ¿ya? Por lo general, estas personas siempre están dispuestas a ayudar, y así que no tengan miedo a consultarles de repente si tienen alguna duda de cómo se escribe algo, ¿ya? Peor es pasarle vergüenza de escribirlo mal. Y bueno, también volviendo a los libros, siempre es bueno ir a los libros, ¿no? De estos consejos de redacción también. Pues aquí este texto se los compartió el profe, está en el grupo de WhatsApp, así que ante cualquier duda de redacción de párrafos, de ortografía, redacción, vaya ahí y revise un par de capítulos. ¿Ya? Ahí es bien útil en realidad, ¿ya? Y también como consejo, que también lo voy a repetir más adelante, lean, compártase los trabajos, ¿ya? Siempre está esa vieja práctica de leerse entre compañeros, ¿ya? Y es algo que se repite también mucho en la vida profesional, ¿ya? Cuando cursé interpretativo, en mi frente, que era social, nosotros nos compartíamos los trabajos y de repente nos decíamos, oye, Mónica, no se entiende, no se te entiende lo que queréis decir, o tu párrafo está mal escrito, hazlo de nuevo. Siempre la buena onda y el respeto, obviamente, pero ese ejercicio siempre es bueno. Igual, como periodistas siempre vamos a trabajar con personas, creo que eso ya es algo que han escuchado muchas veces, y también para acostumbrarse a que el resto de las personas también los lean, ¿no? Aquí ahí sí que ahí van mis tips y unas herramientas que les pueden ayudar, ¿ya? ¿Ok? Otro tema interesante, otro tema que también hubo mucha falta en el tema de la entrega pasada, ya que eso es las formas de citación, ¿ya? Aquí les tengo la guía de la vida para, para la, para la citación. Aquí, siendo fiel a mi razonamiento lógico-matemático, les hice la siguiente fórmula para citación, ¿ya? Bueno, este estilo de cita, por lo general, funciona tanto para el informativo como el interpretativo, así que les va a ser súper útil, ¿ya? Y también en radio, yo citaba de la misma forma y también funcionaba súper bien, ¿ya? Ya, la primera forma de citación, la primera fórmula, es la siguiente, la vieja confiable de la citación. Nombre de la fuente, o de tu entrevistado o entrevistada, cargo y la cita textual, por favor, siempre entre comillas, ¿vale? Para poder distinguir uno, ¿cómo se llama? La voz del hablante y la voz de tu fuente, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Débora Solís, directora ejecutiva de APROFA, explica que la razón de los pocos acompañamientos que llevan es por falta de recursos. El ministerio nunca contempló apoyo para las entidades acreditadas. Lo conversé con quienes en ese entonces, durante la acreditación, estaban en el Ministerio de Salud. Ya. Y, bueno, pero no quedó en la glosa presupuestaria. Cierra comillas. Punto. ¿Ya? Aquí está. Vamos viendo nuestra fórmula. Nombre de la fuente. Débora Solís. Ahí comienza la cita. Cargo. Directora ejecutiva de APROFA. Eh, Aquí. Ojo con esto. Los cargos, en este caso directora, van con minúscula. Son casos muy puntuales en los que van con mayúsculas, como por ejemplo presidente de la República. Eso creo que es el único que recuerdo hasta el momento, pero son súper poquitos y súper específicos. ¿Ok? Entonces, cargo, ¿ya? Cita, entre comillas, ¿ya? Comienzo de cita, cierre de cita, con su punto, ¿ya? Ahora, aquí, bueno, aquí hay algo que quiero precisar para que no, por si quieren copiar este ejemplo para citar, eh, una precisión. No necesariamente, para efectos de este ramo, de este trabajo, no se pone dos puntos antes de insertar una cita, ¿ya? Más bien quedaría algo así, ¿ya? Sin dos puntos, ¿ya? Aquí en este caso es puntual porque
CIPER como medio de comunicación establece que esto está correcto, ¿ya? Y no significa que esto esté malo, sino que le explico de que cada medio de comunicación, institución, ONG, movimiento social, etcétera, establece sus propios criterios de escritura, ¿ya? Cuando ustedes vayan a hacer su práctica o trabajen, se van a dar cuenta de que cada medio tiene una forma distinta de escribir, ¿ya? Pero la misión de Interpretativo 1 y 2 es de enseñarle como lo estándar. Y después de eso, ir ustedes, bueno, consultando cuáles reglas usar. Pero en este caso, lo estándar, lo predeterminado, es no poner dos puntos antes de insertar una cita, ya quedaría mejor así. ¿Ok? Eso. Repito, en este trabajo, en interpretativo, no pongan los dos puntos antes de cita. Por ejemplo, ¿cómo sería una buena cita en interpretativo usando este ejemplo? Sería, por ejemplo, Débora Solís, directora ejecutiva de APROFA, explica que, abro comillas, el ministerio nunca contempló el apoyo, bla, 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 cierra comillas, punto. Y ya está. ¿Ok? Siguiendo. Miren, igual cuando quieran añadir información y tengan que nombrar de nuevo a su fuente, pueden hacerlo desde el apellido. Y dice, Solís añade que conector, sí, en este contexto, no, miento, esta es de inciso, perdón. Solís añade que, inciso, en este contexto, ciertas prestaciones de acompañamiento que brinda las ONG tienen un costo para la mujer. Y otra vez, aquí está bien, cita, ¿cómo se llama? Abro comillas, ¿ya? Ojo, toda puntuación, punto, coma, lo que sea, no va dentro de la comilla, va afuera, cuando se cierre, ¿ya? Eso. Siguiente. Ahora, otra fórmula de citación, que puede ser cargo, nombre de la fuente, cita entre comillas. Aquí tenemos un ejemplo. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Salaquet, reconoce que la violencia contra las mujeres es una herida abierta en Chile. Pese al esfuerzo de los distintos gobiernos en esta última década, bla, 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 cierro cita, punto. Vamos a la fórmula. Cargo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, coma, nombre de la fuente, Mónica Salaquet, eh, coma. Aquí hay una breve paráfrasis, ya voy a explicar lo que es paráfrasis, pero hay una paráfrasis. Reconoce que la violencia contra las mujeres es, cita textual, una herida abierta, cierro cita, en Chile. Y aquí viene la cita, hoy, mire, como ven, sin dos puntos. Pese al esfuerzo de los distintos gobiernos en la última década, bla, 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 bla. ¿Ya? Eso, al final la cita, lo que le comenté en la diapo anterior. Toda puntuación va después de la comilla. ¿Ya? Eh, eso. Siguiente. Otra fórmula. Cita, entre comillas, más nombre de la fuente, más cargo. Aquí está el ejemplo. Es importante esta desagregación, pues muestra la efectividad del fono, donde cerca del 50% de las llamadas se enmarcaría en el propósito del servicio. Consultas, reclamos, derivaciones a otras instituciones. Aquí, coma de enumeración. ¿Ya? Cierro comillas, explica Hugo Contreras, investigador del Centro de Políticas Públicas, CPP y Centro de Investigación, bla, 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 bla. ¿Ya? De nuevo, fórmula, cita, entre comillas, la puntuación detrás de la comilla, nombre de la fuente es Hugo Contreras. Aquí siempre tiene que ir con este tipo de frases, que es con este verbo que es explica, manifiesta, dice, da cuenta, etcétera. Discute, reflexiona. ¿Ya? Eh, Nombre de la fuente y cargo, investigador, bla, 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 y también pertenece a bla, bla, bla. ¿Ya? Esto también se puede invertir, de que antes del nombre de la fuente puede ir su cargo antes y después el nombre, ¿ya? Con su respectivo verbo, ¿ya? También se puede invertir, ¿ya? Ya, ahora, cuando es en el caso de un informe, es decir, de una fuente indirecta, se hace de la siguiente forma, que también se puede invertir, ¿ya? Pero
en este caso es nombre del informe o instituto o entidad que hace la investigación o que nos brinda la información, más el contenido a citar. Por ejemplo, según la investigación del MIP, aquí está nombre del informe o instituto, que en este caso es como un instituto, y aquí está el contenido a citar. En este caso está parafraseado, se ponen datos. ¿Ok? Ya, siguiente. Ya. En el caso de que la fuente tenga dos cargos, se puede hacer como en la versión anterior, que se ponen de corrido, o puede ser de la siguiente forma, que en este caso, que es para la diputada de Convergencia Social, Frente Amplio, Yael Diomans, no sé pronunciar su nombre, integrante de la Comisión de la Mujer y Equidad de Género. Estas cifras, y aquí está la cita, son estremecedoras y se advirtió desde las organizaciones feministas que las medidas de dilación por la pandemia, bla, bla, bla. ¿Ya? Aquí, repito, para que quede bien claro, no se pone dos puntos, ¿ya? Se abre comillas. Y aquí, como les dije, en el caso de que tenga dos cargos, se puede hacer de esta manera. Nombrar uno, su nombre, y como aquí tiene otro cargo que también pertenece a esta comisión, bueno, obviamente dentro de su labor como diputada, pero dos cargos, y se pueden poner dos. Se pueden poner de corrido o de esta forma también. ¿Ya? Ok. Ya, aquí este es el caso que también hay algunos de ustedes que tienen fuentes que no quieran exponer su identidad. Ya. Dice, literalmente colapsó el sistema de los centros de la mujer del CERNAMEC, señala una funcionaria de uno de estos centros de la región metropolitana, quien pidió mantener su nombre bajo reserva. Ya, en ese caso, se debe explicitar que la fuente pidió mantener su identidad reservada, ¿ya? Como se hace aquí. ¿Ya? Se puede citar, obviamente con su permiso, lo que ella declara, pero recordando su identidad, eso se puede hacer. Y después, obviamente, siempre tratándola con pronombres. Ella explicó que, bla, bla, bla. ¿Ya? Eso. Ahora, igual, hay otras formas de hacerlo. Otro es cambiando el nombre, que uno puede decir que para efectos de este reportaje o de este trabajo periodístico, la implicada, la testigo, nos vamos a referir a ella como, no sé, Claudia. ¿Ya? Eso también se puede hacer. ¿Ya? Así que aquí les dejo este ejemplo para quienes todavía les complica un poco citar personas sin exponer su identidad. ¿Ya? Ya. ¿Cómo parafrasear? Parafrasear. ¿Qué es parafrasear? Parafrasear es decir con nuestras palabras el contenido de un texto. Nada más. Ahora, ¿cómo lo hacemos con... Bueno, con los informes es súper fácil porque uno los cita con la fórmula para citar informes que le acabo de dar acá. Oh, Dios, me fui. Ya, que es esta fórmula de acá, que esto es parafraseado, que se puede hacer así. Decimos en dónde sacamos la información y lo arreglamos aquí. Pero también se puede hacer de la siguiente manera con los que nos dicen nuestras fuentes, con sus testimonios. Leamos este ejemplo que dice, Fernando Silva, vecino de la comuna y empleado de una botillería del centro de la ciudad, regresa de una tarde en la playa y en la esquina de las calles Echegaray con Ramón Freire, ve a Francisco Martínez dirigiendo el tránsito. El semáforo de ese lugar no funciona y el malabarista se gana unos pesos. Por ahí también pasa Fernanda, una joven que participa de la asamblea territorial de la comuna. Ve a Francisco y los saluda. Ya, en este caso, muy probable es que alguno de los periodistas haya entrevistado a algún vecino de la comuna, que entrevistó a Fernando Silva, pero aquí no lo cita textual. Entonces, aquí lo que hace es parafrasear lo que le dice Fernando. Lo resume, porque lo más probable es que hayan tenido una conversación. Él perfectamente pudo haberlo citado entre comillas, pero es muy probable que este relato haya sido más largo que estas 5 líneas que vemos aquí. Es probable que sea mucho más largo, producto de una conversación de quizás minutos, horas, ¿no? Entonces, para reducir de repente todo lo que nos dicen nuestras fuentes, el paráfrasis es una muy buena herramienta, como lo dice aquí en este caso los periodistas. Eh, Veamos otro ejemplo que dice Gonzalo Torres, médico encargado de la trazabilidad de la Municipalidad de Coronel. Cuenta que en marzo la Seremi les envió los resultados de los casos positivos con 5 días de retraso, por lo que la APS no pudo hacer el seguimiento a tiempo.
Decenas de contagiados de la comuna, dice el doctor, no recibieron las llamadas para monitorear su estado de salud. ¿Ya? Igual, cuando se deba parafrasear, igual se sigue la misma fórmula anteriormente. Es decir, paráfrasis, eh, nombre de la fuente, cargo, este es su cargo, y después paráfrasis, la misma fórmula. Aquí de nuevo, Gonzalo Torres, nombre de la fuente, más eh, cargo, médico encargado de la trazabilidad de la Municipalidad de Coronel. Cargo, paráfrasis, que vendría siendo la cita, ¿ya? La misma fórmula, ¿ok? Y eso. Bueno, por lo general, además de reducir de repente lo que nos dicen nuestras fuentes, nosotros también podemos agregar información que recopilamos en estas fuentes de segunda mano, en estas fuentes secundarias. Ya en estos informes la podemos complementar, contrastar, etcétera. ¿Ya? Eso. Ahora, eh, ya, aquí hubieron casos de citación que no estuvieron correctos. Por ejemplo, poner un subtítulo y copiar, pegar, cita uno, cita 2, cita 3. Eso no. Una cita siempre tiene que ir con un contexto. Siempre tiene que venir con una introducción con alguna información adicional. Si no, no tiene sentido. Si no, no se entiende. Entonces, siempre cita en contexto con su respectivo verbo. Tal persona declaró que, no sé, Mónica Vargas manifestó que, abro comillas, bla, 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 cierro comillas. Y de acuerdo a estos, no sé, pues lo contrastas con otra información, etcétera, ¿ok? A ver, hagamos un ejemplo. Aquí. Siempre está en contexto, las citas no están solas, nunca están copiadas y pegadas, ¿ok? Esa es una forma de, bueno, tanto académicamente como periodísticamente, eso. La cita siempre tiene que ir con información adicional para que se entienda, para que tenga algún sentido. Aquí también en las paráfrasis, en ambas versiones de cita. ¿Ok? Ya, ahora vamos a otro tema que me lo solicitaron ustedes también, que fue el tema de los subtítulos. ¿Ya? Bueno, aquí como escribí, los subtítulos son herramientas esenciales para la organización de un texto. Cuando de repente tenemos caleta de información y no sabemos cómo organizarla o cómo la vamos a escribir, los subtítulos son la mejor herramienta para que quede ordenadito, ¿ya? Pero para crearlo es importante tener claro los subtemas o las temáticas que se abordan en el reportaje. Por ejemplo, si yo quiero hablar sobre es- eh, no sé, por la desigualdad doméstica en las mujeres, por ejemplo. Y a partir de esos temas se desprenden otros, a lo largo de que vamos reporteando y nuestras fuentes nos dicen información, vienen saliendo temas a la luz. Por ejemplo, en este mismo caso puede ser salud mental, violencia de género, em, escasa actividad económica, baja inserción laboral, por ejemplo. Entonces, una vez que yo tengo que reporteo y veo que estos son los temas más recurrentes o los temas que yo seleccioné para mi reportaje de acuerdo a mi tesis, de acuerdo a mi plan de reporteo, de acuerdo a mi objetivo con el reportaje, yo los tomo y los ordeno para, en mi reportaje a través de subtítulos. En esta organización que les comenté al comienzo, como esta línea de cuando uno escribe cuentos, inicio, desarrollo, final. ¿Con cuál voy a empezar? ¿Con cuál voy a proseguir? ¿Y con cuál voy a terminar? Pero este orden debe tener un sentido, debe tener también cierta lógica también. No deben tener progresión, deben estar vinculados uno del otro. No tienen que ir insertado, copiado y pegado, ¿no? Eso. Ya, la creación de los títulos de los subtítulos sigue casi la misma fórmula de elaboración de los titulares, ¿no? Es decir, ¿cuál es el tema central de mi subtítulo? Y en base a eso le pongo el nombre. Es básicamente eso. Y bueno, cada subtítulo, y esto es importante, debe ir seguido de un párrafo de contextualización también, ¿ya? Porque si pongo un título sin ese párrafo, no se va a entender. No voy a tener como ese pie para entender por qué puso esto, porque, porque puso, la información va a estar como muy al aire, va a estar muy sola, no va a tener de qué agarrarse para que se pueda entender. ¿Ya?
Y eso, lo anterior está un poco vinculado a lo, ¿cómo se llama? A lo anterior, de que cuidado con la extensión de los subtítulos, ¿ya? No hacer subtítulos de un párrafo, ¿ok? Eso no, ¿no? Los subtítulos por lo general deben ser un promedio como de mínimo 3 párrafos, así. Y aún así quedaría un poquito corto, pero igual 3 párrafos ya se puede decir que es un subtítulo, que tiene un desarrollo, que se puede desarrollar una idea dentro de ese pequeño apartado, ¿ya? Y bueno, sí, más que nada eso. Igual procuren que así como no hacer párrafos de digo, subtítulos de un párrafo, tampoco hagan subtítulos que sean todo el reportaje, ¿no? Que sean como de una página, ¿ya? Siempre con mesura, ¿ya? ¿Ok? Siempre a lo concreto también, ¿ya? Eso, a ver. Ya, mira, aquí tengo un ejemplo también, que esto lo mostré en la ayudantía del comienzo del semestre también, que es sobre los aumentos de las denuncias de... Ay, no puedo volver atrás. Ahí está, ya, de las denuncias de violencia de género. Ya, aquí. El título del subtítulo, súper claro, fue auxilio. Con si no leemos nada de lo que está abajo, podemos entender de que vamos a hablar de estos fondos disponibles para que las mujeres que han vivido o que viven violencia puedan denunciar o recibir asesoría. O sea, queda clarísimo de qué vamos a leer, cuál es el tema que sigue en este reportaje, cuál es lo que vamos a leer ahora. Y aquí está el párrafo de contextualización, en el cual vamos a hablar de esta problemática, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este fono auxilio? Dice, los meses en que más llamadas se registraron al Fono Familia 149 de Carabineros fueron abril y mayo del 2020, al inicio de las cuarentenas. El PIC se alcanzó en mayo con más de un 314% más que en el 2019, ya. Entonces aquí ya tenemos mucha información en tan solo estas pocas líneas, que bueno, nos dicen los meses en que más se efectuaron las llamadas, en que más se registraron llamadas, en cuánto subió en comparación al año anterior, etcétera. Así que párrafo de contexto con datos, o que puede ser explicando, también puede haber sido, o sea, por el fono auxilio es una herramienta para bla, bla, bla. También pudo haber sido otra opción, explicar qué es el fono auxilio o contextualizar con datos el problema vinculado a este fono auxilio, ¿no? Y bueno, ya después se pueden incluir, obviamente, citas, también que hay más fondos de ayuda, que pertenecen a otras entidades y se va agregando información con progresión. ¿Ok? Y lo otro, con respecto a las, ¿cómo se llama? A la extensión de las citas, eviten que sus citas también sean, las textuales, sean demasiado largas, ¿ya? Con que sean unas 3 líneas, 2 líneas, 3 líneas está bien, ¿ya? Ahora, en el caso de que la información que les esté dando su fuente sea muy relevante, muy importante, muy decidora en su reportaje, em, pueden hacer esto, dejar un parrafito de cita, ¿ya? Pero en el caso de que sea necesario, no es muy aconsejable para la lectura de que todas las citas sean de esta extensión, ¿ya? Vayan variando, ¿ya? No necesariamente las citas tengan que ser con toda esta cantidad de líneas, pueden ir variando. Algunas pueden ser citas más cortas, como de 2 líneas, otras veces puede ser este parrafito, ¿ya? Pero no que sean 15 líneas de cita. Ahí no, pues ahí hay un problema de selección de lo que te manifiesta tu fuente. ¿Ok? Ojo con la extensión de las citas, ¿ya? Recuérdenlo, por favor. Ya. Siguiente. Mira. Ahora ya de cara también para esta entrega y para la siguiente, un pequeño adelantito también, ¿ya? El párrafo de cierre, ¿ya? Por lo general los párrafos de cierre, por un lado, deben incitar a una reflexión, no suya, porque no es el prisma interpretativo, si bien
es un periodismo, como dice el profe de segundo grado, no es opinión, ¿ya? Entonces debe ser una reflexión basado en lo tratado en su reportaje, ¿ya? Que la información, que los datos, que todo lo que hayan investigado sea la fuente de esta reflexión, ¿ya? O la reflexión de sus fuentes también. También, por otro lado, puede dar pie a otro tema de investigación que al final de repente pasa de que se vincula a otro tema o que sirva para que otro periodista lo tome y lo investigue. Eso es otra forma. Por ejemplo, de que se dan cuenta de que en su reportaje también hay otra problemática o que de esta problemática que analizaron ustedes en específico se desprende otra, ya eso también lo pueden poner en un párrafo de cierre. ¿Ya? También, por otro lado, se puede sistematizar, se puede resumir lo abordado, ya esa es otra forma. También, como les dije, se puede establecer una conclusión y lo mismo que en la reflexión, todo basado en hechos, ¿ya? Y bueno, por lo general no se recomienda mucho terminar con una cita, ¿ya? A menos como les dije anterior, a menos que lo que les cuenten o lo que le manifiesten sea, se acorde como para un párrafo de cierre o sea relevante o que cumpla con alguno de estos ítems anteriores, pues como que lo que le declare una fuente puede dar a otro tema de reflexión, digo, de investigación o puede ser una reflexión. Solo en esos casos específicos se podría recomendar hacerlo con una cita, pero por lo general no se recomienda mucho, tanto en la vida académica como en el periodismo. Pero a veces puede suceder, pero como les dije, depende de su cita, de su entrevistado también, ¿ya? Ahí ustedes deben tomar esa decisión y ver cuándo es pertinente y cuándo no. Y eso es un trabajo reflexivo también, ¿ya? Y también una decisión, ¿ya? Ahora, consejos. El mismo que le dije hace un rato de que léanse los trabajos entre ustedes, ¿ya? Es importante, de repente uno ayuda a corregir varias cosas, ¿no? Y eso, y lo mismo, por algo trabajan en frentes, los frentes temáticos, además de aprender a hacer una línea editorial, los frentes temáticos son prácticamente para eso, para compartir entre compañeros que tienen temas en común y los puedan discutir, ¿ya? Para eso son los frentes, no sirve para algo, es para este tipo de cosas, para apoyarse y leerse entre ustedes, ¿ya? Y eso, ¿qué más? Yo sé que este ejemplo puede parecerles un poco estúpido, pero no lo es. Lean reportajes, lean reportajes. Vean cómo algunos periodistas hacen sus leads, vayan tomando inspiración de eso. Vean cómo introducen sus citas de repente, cómo, cómo la preparan para insertarla de repente, estas citas. Entonces, lean reportajes y vayan comparando, a ver, ya él lo hizo de esta manera, quiero ver cómo lo estoy haciendo yo, quizás no entiendo mucho cómo todavía estructurar bien mis párrafos, pero eso se arregla leyendo artículos periodísticos, ¿ya? Y les recomiendo eso, siempre. Y bueno, ya para terminar, les cuento que, bueno, yo estaré todas las semanas a su disposición para resolver sus dudas más puntuales también. Y bueno, todo lo que necesiten, saben que yo voy a estar ahí para ustedes, para ayudarlos. Puedo echarle una mirada a sus reportajes. Eso sí, lo único, por favor, que les pido, no me manden sus reportajes después de las 6:30 de la tarde, y tampoco me los manden todos en la noche antes de la entrega, ¿ya? Yo se los puedo revisar con mucho gusto y con mucho cariño durante la semana, con tiempo, a una hora prudente. Obviamente sí, pues, ¿ya? No olviden que yo también soy estudiante, igual estoy muriendo con entregas, así que igual por lo menos quiero tener la noche como para hacer mis cosas. Pero durante el día, encantada, se los reviso y bueno, quienes ustedes todavía están muy perdidos o necesiten de ayuda adicional, me escriben y organizamos un día o les puedo ayudar en lo que ustedes necesiten, ¿ok? Así que eso, muchas gracias por ver este video, espero que les haya servido en algo y eso, que les vaya bonito.